¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con todos vosotros. Es un privilegio hablar aquí hoy de circularidad, no como concepto abstracto, sino desde la condición más tangible, como es la arquitectura, un sistema de producción industrial, y hacerlo a través de un proyecto concreto, el Pabellón de España para la Exposición Universal de Osaka 2025, que ha funcionado como un laboratorio real en el que testar soluciones de arquitectura circular desde la cultura material. Soy Néstor Montenegro, como ya ha dicho Sergio, fundador de Exstudio, oficina de arquitectura que desde hace más de 20 años trabajamos en los programas colectivos, en vivienda, en espacios de trabajo, pero también, como en este caso, en equipamientos públicos. Y lo hacemos desde la máxima responsabilidad por los contextos en los que trabajamos y con un único objetivo, que es hacer mejores espacios para que vivan las personas. Nos encargamos del proyecto del Pabellón de España después de un concurso abierto, anónimo, con un jurado internacional de prestigio, convocado por Acción Cultural Española, que es la agencia pública que se ocupa de promover la cultura de nuestro país en el exterior. En ese momento, el jurado destacó dos cuestiones del proyecto. La primera fue la iconicidad del mismo y la segunda, la capacidad por construir un lugar de encuentro. Es importante destacar que el Pabellón de España, que estáis ahora viendo en las pantallas, no es un edificio al uso, es una infraestructura pública, temporal, que entiende la arquitectura como una herramienta prácticamente diplomática de transmisión de los valores culturales y sociales. A ver, no, lo tengo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto lo hace todo más fácil porque os tenía que contar muchas cosas en 15 minutos y ahora os la voy a tener que contar en menos. Nada, os decía que después de entender esta condición como del dispositivo prácticamente diplomático, es fundamental dejar de entender que el edificio es un icono. No es solo esa fachada que habéis visto, no es una imagen. En realidad lo relevante es ese lugar de encuentro y es ese lugar de transmisión de conocimiento. En el contexto de una exposición universal, donde la arquitectura suele manejarse siempre desde el gran gesto, prácticamente como un escaparate, el pabellón se posiciona en un lugar muy distinto. Lo que hemos buscado es construir un paisaje habitable que rememore de alguna manera el límite costero, los pies mojados, la arena, las olas bajas y el reflejo del sol en el agua. Es el océano el que articula el conjunto del discurso del pabellón, pero no solamente como una cuestión visual o de contenidos de la zona expositiva, sino también entendiendo el paralelismo que entre la arquitectura y el océano existe. Ambos son sistemas abiertos, sistemas continuos e interdependientes. Desde esta lógica fuimos capaces de articular recorrido, estancia, pero también aprendizaje y también ocio. Es una arquitectura que no se organiza en torno a una fachada dominante, sino al contrario, en torno a un vacío que permite aligerar la estructura hiperdensa de la Expo y ofrecer de manera generosa un lugar de encuentro y de descanso al visitante. Una plaza mediterránea, al fin y al cabo, en un contexto japonés, que explica el océano como el medio que nos ha vinculado a ambos países históricamente, con el que todavía hoy nos relacionamos y al que cuidamos, respetamos, incluso cuando trabajamos en él o con él.
Desde aquí la arquitectura invita, ofrece, facilita y adopta un rol fundamentalmente generoso, no solo con el contexto cercano, sino también con el contexto global. Aparece aquí la primera idea fundamental y es que la circularidad empieza en la manera en la que concebimos la arquitectura. No como un final de proceso el día que inauguramos, sino como un continuo en el que incluso después de la clausura, hace ahora exactamente 4 meses, todavía estamos manejando la materia con la que construimos el pabellón. Desde esa concepción se construye todo el discurso de circularidad que da sentido al proyecto y que es esa posición desde la que permanentemente trabajamos en nuestra oficina. Nuestra aproximación a la circularidad no es estética ni discursiva, no consiste en acumular etiquetas ni certificados. Trabajamos desde una lógica mucho más exigente, que es controlar, optimizar los procesos constructivos, desde la industrialización, desde entender que el control de la medida, de la precisión de la fabricación, pero también de la cantidad de materia que entra en la obra y la cantidad de materia que se maneja, es la manera en la que conseguiremos, primero, reducir residuos, pero también, por supuesto, construir una mejor arquitectura. En nuestros edificios esto se traduce en sistemas de construcción en seco, que mencionaba antes Sergio, pero ¿no? En ensamblajes, en componentes desmontables, en prefabricación. Vivimos en un modelo en el que la arquitectura se ha pensado históricamente como algo que se construye, se utiliza y se destruye. No importa cuánto dure ese proceso, pero es siempre así. Construimos, utilizamos y destruimos. Nosotros trabajamos también desde otro lugar y es desde pensar que diseñar edificios tiene que hacerse para que estos edificios no desaparezcan, sino que sean capaces de transformarse en el tiempo, de adaptarse y de evolucionar con la sociedad. Porque la verdadera circularidad no está solo en el reciclaje, está en esa capacidad de transformación de la que hablo ahora mismo. Un edificio responsable no es solo el que se recicla bien cuando muere, que evidentemente también, sino sobre todo el que no necesita morir cuando es necesario adaptarlo a una nueva realidad. Circularidad en este sentido deja de ser un atributo técnico para convertirse en una cuestión ética del diseño. En el pabellón de España, de Osaka, esta filosofía se traduce en decisiones muy primeras, en decisiones que pasan por planificar una estructura desmontable y recuperable. Estamos hablando de un edificio que tiene más de 3.500 metros cuadrados y que, por lo tanto, no puede pensarse como una arquitectura efímera que es destinada a desaparecer, sino como un sistema de materia organizada, reutilizable. Hoy podemos afirmar que el pabellón es recuperable en un 82% de la materia que hemos puesto. Esto es una barbaridad. Y hubiera sido del 90% si hubiéramos conseguido desmontar y remontar el edificio en un nuevo emplazamiento. Esto tiene que ver, además con el trabajo de sistemas constructivos en seco, con pensar que las estructuras de madera y de acero, como las que estáis viendo ahora en las imágenes, son recuperables al 100%. Que el ensamblaje deja de ser una técnica constructiva y se convierte en una estrategia de circularidad. De hecho, aproximadamente un conjunto de 20 de esos pórticos de madera que estáis viendo podrían ser un pabellón polideportivo en otra prefectura de Japón. Y estamos trabajando en ello y esperamos que así sea. Y el resto de materiales, los que no pueden utilizarse directamente en su configuración actual, revierten en la industria como materia prima para nuevos productos. La lógica deja de ser la de la demolición y el reciclaje y pasa a ser la del desmontaje y la reindustrialización, con edificios que dejan de tener fecha de caducidad y que en realidad son solamente un punto en una línea continua de tiempo. Me gustaría hablar como de dos cuestiones materiales concretas del pabellón. Por una parte, un panel de papel prensado que hemos utilizado, una tecnología española, una empresa española, compra ese papel cuando ya no puede reciclarse más, cuando sería un residuo, lo compra y lo convierte en un panel de compartimentación equivalente a una placa de cartón yeso, para que nos entendamos. Pero lo bueno no es solo que existe ese producto, sino que la propia empresa recompra el producto cuando tú dejas de utilizarlo, incluso el residuo, para volverlo a meter en el proceso industrial. Es prácticamente infinito el reciclaje del que hablamos. También hay otro material del que tenemos una muestra, Eduardo, gracias, que es este panel de plástico reciclado
de redes de océano. Hay una empresa en Valencia, Gravity Wave, que recupera estas redes y las transforma en este panel que hemos utilizado en lugares como muy singulares del pabellón, como la sala VIP o el propio cartel que anuncia que el pabellón es de España, está hecho con este material y que, si puede ser, lo pasamos para que lo veáis. De esta manera, la circularidad es tangible, es visible. El visitante toca, percibe lo que significa un material circular. No tiene que entender el proceso, simplemente lo ve, que es mucho más directo, ¿no? Y la arquitectura, por lo tanto, no solo habla del océano, sino que actúa sobre el océano, sobre, en este caso, la preservación. Quería contar como el último proyecto que estamos ahora mismo trabajando en la oficina, porque, bueno, de alguna manera también creo que es bonito compartir en este evento con vosotros algo que todavía no es público. Y es que estamos trabajando en un proyecto de viviendas sobre un solar que tiene una preexistencia, y nuestro cliente nos ha pedido que de alguna manera reintegremos toda la materia de demolición en el nuevo edificio. Es una forma de conservar la memoria del lugar, que es bastante bonito, pero también para nosotros es un reto técnico pensar cómo trabajamos con una demolición de hormigón, de elementos pétreos, de cerámicas, etcétera, que estamos reintegrando, por ejemplo, en pavimentos o en nuevos elementos de ladrillo que harán mobiliario como de la urbanización del edificio, ¿no? De esta manera hay un paso más, y es que el escombro deja de ser un problema logístico, se convierte en un recurso totalmente localizado. No movemos la materia, la operamos directamente en el solar. Este para nosotros es el verdadero horizonte de la circularidad. Es diseñar sistemas donde el residuo deja de existir como categoría, donde la arquitectura no es el final de un proceso industrial. Quiero resumir como 3 asuntos. El primero, que la circularidad no es un gesto técnico. El segundo, que es una forma de pensar el mundo. El tercero, que es una forma de diseñar sistemas. El pabellón de España no es importante por lo que ha representado, que también es sobre todo importante por lo que ha demostrado. Y es que el futuro seguramente se construye diseñando mejor desde el origen. Muchas gracias.